Bien, estimados estudiantes, vamos a continuar. Ahora sí, ingresamos, digamos, a trabajar el texto sobre el tratado contra el método, sobre el tratado contra el método, o sea, contra el método de Karl Popper, de Paul Feyerabend. Paul Feyerabend nace en Viena, Austria, 1924, fallece en Suiza, 1994, 70 años. Falleció de un tumor cerebral. Interesante la biografía de, de Paul Feyerabend, si la quieren buscar, solamente la googlean y la van a encontrar. Porque, bueno, es un autor ecléctico y ha tenido pasajes, digamos, ha sido discípulo de Popper, pero ha tenido una vida, digamos, que atraviesa las dos guerras mundiales, ¿no? Es decir, toda la cuestión, la primera en relación, digamos, de la experiencia de los padres que le van a, de alguna manera, ubicar o posicionar a él en su historia, ¿no? Y la segunda, la vivencia propia de participación, digamos, de inclusión, de, bueno, de haber sido herido, este, de tener secuelas, ¿no? De esas heridas el resto de su vida. Así que pueden indagar sobre él, ¿no? A la vez muy cercano, a la vez que, digamos, ingeniero, físico, toda la escuela, digamos, más dura, más positivista del Círculo de Viena, hizo ese pasaje hacia el racionalismo crítico, discípulo de Popper. Luego, escritor, afín al teatro, a la música, un espíritu muy inquieto, muy creativo y muy atormentado también. Entonces, vamos a mencionar unas referencias previas. Siempre lo traemos a consideración a Thomas Kuhn. Thomas Kuhn nos señala que la ciencia se desarrolla siguiendo la siguiente fase, ¿no? La precientífica sin un paradigma, sin paradigma, que eso es discutible, ¿no? Porque es un modelo de Kuhn. La científica donde se establece un paradigma, es decir, la ciencia necesita establecer un paradigma para nombrarse ciencia, y toda nueva ciencia no puede inaugurarse sin un paradigma. Por eso ahí después cuando abordemos en el segundo cuatrimestre el psicoanálisis, vamos a trabajar esto, digamos, ¿no? En relación al contexto de descubrimiento. Luego de ese paradigma tenemos la ciencia normal, es decir, cómo se normativiza, ¿no? Cómo se establece ciertos criterios que se vuelven homogéneos, digamos, ¿no? A esa ciencia y al contexto científico. Luego la crisis que se produce cuando irrumpe un nuevo paradigma, por ejemplo, el pasaje de la física entre lo que sería el paradigma postulado por Newton y la crisis que provoca ese nuevo paradigma, digamos, de esta física ya postulada por Einstein, ¿no? Y esa revolución que produce, que sería el otro punto, la revolución científica, ¿no? Pues así que el psicoanálisis también hace una revolución científica. Y luego el establecimiento de ese nuevo paradigma. ¿Cómo se establece ese nuevo paradigma? En la comunidad científica. Y así, nuevamente, ¿no? Cíclico. Y nos dice qué entiende él por paradigmas, Thomas Kuhn, en el libro La estructura de las revoluciones científicas. Entiendo por paradigma, considero a los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a la comunidad científica. Dice y no dice. Thomas Kuhn, un gran político de la ciencia. Bueno, entonces, son modelos, ¿no es cierto? Modelos que proporcionan problemas, problemáticas, ¿no? Para indagar
Y ahí está también el espíritu este, recuerdo, lo que le decía el padre de Popper a Popper. Y soluciones, ¿no? Soluciones que no dejan de ser provisorias, digamos, ¿no? En la lógica del falsacionismo. Entonces, tenemos esta vía del imposible, ¿no? La vía de lo imposible. Había tres profesiones imposibles para referenciarlo con el psicoanálisis, ¿no? Que señalaba Freud: gobernar, educar, psicoanalizar. Este tríptico, acá tenemos otro tríptico: gobernar, educar, psicoanalizar, que se unen, digamos, en una transversalidad, y esa transversalidad se sostiene en la pulsión, es decir, en el fracaso de la represión de la pulsión. Ya les estuve hablando en los videos anteriores acerca, bueno, del malestar que produce ese fracaso, ¿no? Eso que dio tanta letra a Foucault, ¿no? Sobre vigilar y castigar, el disciplinamiento, los destinos del poder, bueno, todo ese universo. Paul Feyerabend entonces propone algo en este sentido, y a la vez, ¿no? Él no deja de ser discípulo de Popper. Y eso es lo que vamos a indagar, ¿no? Y el enfrentamiento con Lacato, ¿en qué consistía ese enfrentamiento? ¿En qué consistía el diálogo? Porque eran amigos. Decía, había un enfrentamiento teórico, pero no humano, ¿no? O sea, había una pasión en el orden de lo intelectual, digamos, como un despliegue estratégico de juego, de ajedrez, ¿no? Y en eso consistía un libro que iban a escribir juntos, ¿no? A jugar el ajedrez, a la sombra del padre. Entonces, la verdad es difícil de hallar y a veces está en el reverso, ¿no? En el reverso de una teoría, ¿no? Oculta ahí. Entonces, desde la Enunciación se marcaba esta idea de que en Popper toda teoría es una mentira. En cierta forma, toda teoría, al ser falsable, no hay una verdad. Pero no, o sea, no una mentira como totalidad. Vamos a decirlo en términos de Jacques Lacan. La verdad no se puede decir toda, ¿no? La verdad no puede decirse toda. Por lo tanto, siempre va a ser falsable la teoría, el mismo psicoanálisis, ¿no? Lo demuestra el mismo Freud en sus movimientos de, de construcción permanente. Por eso es dinámica, ¿no? Es una construcción permanente. Porque hay una confusión en esas verdades que se transmiten de generación en generación, que tienen un rasgo de universal, que le hacen decir a Freud en 1923, por poner una ilusión, después de la revolución del 17, ¿no? La Revolución Rusa 17, él anuncia que está destinada a fracasar. Parece un profeta del Apocalipsis, pero él no lo dice, digamos, en un término profético, oracular de Notre Dame, sino que él lo dice, digamos, en el sentido de que el hombre sigue siendo siempre el mismo en relación a su pulsión. Es decir, eliminar la propiedad privada no va a cambiar las pasiones del hombre. Cambian modelos sociales, pero el hombre después se le ingenia para construir dentro de un nuevo modelo un buró en el cual se apropia de todo. O sea que, ¿no? Hay que atender a estas cuestiones, ¿no? Del orden de lo inconsciente. Por supuesto, no son mismas unas organizaciones sociales que otras, ¿no? Ni los modelos, ni las prácticas, todo eso es parte, digamos, bueno, del reconocimiento del sentido común y de lo que la historia muestra. Pero yo no estoy planteando ese nivel, digamos, de interpretación. Yo lo que estoy diciendo es que hay algo del orden, de la pasión en lo humano que hace que uno pueda leer antiguos textos sagrados y encuentre el mismo hombre, ¿no? Las mismas pasiones, los mismos conflictos, los mismos dilemas que tiene que enfrentar el hombre actual, porque es algo del orden de lo psíquico que se pone en juego ahí en tensión. Entonces, vamos a decirlo de otra manera. Me acuerdo una vez, yo fui contando historia, ¿no?
historia de la transmisión. En verdad, yo tengo 36 años de antigüedad, no sé, 20 en la cátedra, digamos, porque menciono 20, pero pues dije, no, voy a mencionar mi historicidad, son 36. Y una vez un alumno, abogado, preguntaba sobre el tema de los criterios de verdad. Y él lo preguntaba desde su ejercicio de abogado, es decir, la necesidad, digamos, de la prueba, ¿no? La prueba. Prueba y creencia y verdad. No, era algo que le interesaba a Platón. Entonces, ¿cómo distinguir lo verdadero de lo falso? Claro, él lo planteaba en esta distinción, digamos, que era una problemática de la lógica aristotélica. Lo planteaba en el orden de la materialidad, es decir, la prueba es lo que de alguna manera da cuenta, digamos, de esa diferenciación o establece un orden como criterio, ¿sí?, de diferenciación para que intervenga la ley. Hay que poder demostrar, hay que poder constatar. Ahora bien, pero en el sentido lingüístico, ¿sí?, estoy pasando a otro plano, en el sentido lingüístico, la falsedad, ¿sí?, o eso que aparece como falso, es una forma de decir la verdad. No hay oposición, es decir, porque no se trata de la lógica binaria, se trata de otra lógica. Las construcciones que parecen falsas, ¿no?, o son entendidas como falsas, dicen una verdad, y más si tienen estructura de metáfora. Por ejemplo, la psiquiatría tradicional decía acerca del mito, ¿sí?, mitómano, es decir, como alguien que construía desde lo falso, cuando construía un delirio. Entonces, la verdad que estaba en esa construcción delirante no podía ser tomada por esa ciencia. Hay que acceder a esa lógica, que no es la lógica binaria, esa lógica delirante, y ver de qué verdad se trata, en esa singularidad, porque ya no es una verdad con valor universal, sino que es una verdad de ese sujeto que construye algo paralelo al mundo exterior, digamos, como lazo social. Bueno, es todo un trabajo el tema de la psicosis, es todo un trabajo. Y una especificidad en el trabajo de la clínica. Entonces, se trata de ir pensando en tensión a otra lógica diferente, ¿no? Ponerlas en diálogo. Toda teoría y la ciencia en sí, ¿no?, es esta posibilidad de ser una gran falsedad, una gran conjetura, una hipótesis, por lo menos en su momento inicial. Pero bueno, de alguna manera ya Nietzsche planteaba que la historia de la ciencia era la historia de la ilusión del hombre, ¿no? Y Feyerabend viene a trabajar, es decir, viene ese espacio, yo lo había anunciado, ese espacio que Popper le ofrece al hombre, un espacio le ofrece al hombre, cuando hablamos de Popper y Wittgenstein en relación a la metáfora, ese espacio de la conjetura que le ofrece, pero un espacio, digamos, pequeño en beneficio del problema a plantear, digamos, como un encuentro, como una posibilidad de encontrar ese problema, y en beneficio de lo que se va a desarrollar después, pero nada más que ahí. Graben lo que va a hacer es ampliar, digamos, esa conjetura, ese valor de conjetura desde lo inicio hasta el final. Por lo cual, digamos, ahí produce una escena anárquica, ¿no? Una anarquía epistemológica, que es la propuesta de él. Ahora vamos a trabajar. Feyerabend, el Tratado del Método, dice, este presente ensayo, ¿no?, constituye, o sea, él está, ¿no?, haciendo el prólogo de su libro, ¿eh? Y él dice qué sentido tiene ese libro, cuál es el origen del libro y por qué el libro está incompleto. Se los leo, dice, este presente ensayo constituye la primera parte de un libro sobre el racionalismo que tenía que ser escrito, ¿no?, también, estaba en diálogo, con Irme Lakatos y por mí. Yo iba a atacar la posición racionalista, Irme tenía que rebatirme y defenderlo. Este origen explica el estilo del ensayo. Constituye una carta extensa y muy personal a Irme.
En su estado actual, el libro es tristemente incompleto. Falta la parte más importante, la réplica de la persona a la que va dirigida, ¿no? Como si fuese una carta de amor, ¿no? Y la pena y la tristeza que causó en él el fallecimiento de este amigo intelectual y compañero. Y luego vamos a leer directamente del texto los problemas de la ciencia. Dice Feyerabend, son dos. Dice, hay dos problemas de la ciencia. Primero, ¿cuál es su estructura? ¿No? ¿Cómo se construye y evoluciona? Él habla de estructura. Él después, digamos, va a disolver la estructura y va a plantear que es un sistema, ¿no? Le va a dar otra dinámica. Segundo, ¿cuál es su peso específico con el que otras tradiciones y cómo hemos de juzgar sus aplicaciones, cómo hemos de juzgar sus aplicaciones sociales, ¿no? Incluida la ciencia política? Mi respuesta al primer problema, ¿no? Es que la ciencia no presenta una estructura. O sea, él hace una falsación de toda la ciencia. En verdad no es una estructura, dice Feyerabend. Y que la ciencia siempre ha sido anárquica. Es lo más manera de decir, la ciencia, sí, la ciencia es un anarquismo. Eso que se considera ciencia, esas parcialidades, es decir, hay en la formación. En su formación primaria, secundaria, ahora en su formación universitaria, no hay un anarquismo, es decir, no hay fragmentos, no tienen una currícula fragmentada, es decir, donde no pueden articular, donde por partes, ¿no? Por partes, por disciplinas, ¿no? Por supuesto, luego viene la categoría de interdisciplina, transdisciplina y demás, pero estamos planteando, digamos, esto de la estructura, ¿no? Luego viene, bueno, toda la fantasmática y el ideal de la didáctica, ¿no? Como estas vías posibles, ¿no? Que propone, digamos, sobre todo la ciencia de la educación. Entonces, no hay tal estructura, queriendo decir con ello que no existen unos elementos que se presenten en cada desarrollo científico y que contribuyan a un éxito total, ¿no? Sino que es similar a sistemas, digamos, sistemas de pensamiento. Por lo tanto, si no hay estructuras y hay sistemas, el sistema de pensamiento es algo abierto, digamos, múltiple, ¿no? Con múltiples posibilidades. Entonces, al tratar de resolver un problema, los científicos utilizan indistintamente un procedimiento u otro, adoptan sus métodos y modelos de acuerdo al problema. Es decir, lo que importa es el problema. Y todo es válido para plantear el desarrollo de ese problema. Los métodos, digamos, para él, los métodos, digamos, son alternativas posibles, por lo tanto son múltiples. No es tan así, no es tan así. Pero bueno, estoy leyendo Federer. No hay una racionalidad científica que pueda considerarse como guía de una investigación, ¿no? No hay tal racionalidad. Es decir, la ciencia es profundamente irracional. Pero hay normas, dice. Normas que se obtienen de las experiencias, sugerencias heurísticas, concesiones del mundo, disparates metafísicos, que son válidos también, ¿no? Pero están siguiendo los pasos del maestro de Popper, porque Popper decía todo esto, pero para la conjetura. Es decir, hay una escena muy infantil. A mí se me representa esta escena infantil. A veces se me ocurre jugar con escenas lúdicas, ¿no? Es decir, están, digamos, como dos chicos, ¿no? En la escuela donde el director de la escuela es Popper. Y, y hay uno que sale al recreo, es Feyerabend. Y sale al recreo a jugar, ¿no? El tiempo. Y hay otro que se queda, no sale al recreo, se queda en el aula, ¿no? Ese que es el mejor alumno de la clase, ¿no? Pero llega un momento que toca la campana y dice que está en el recreo, es llamado a volver al aula, ¿no? Ahí en el aula donde, bueno, tiene que responder a ese mandato. Entonces, bueno, un poco la vida de Feyerabend era eso, ¿no? Porque él es ingeniero, hace estudios científicos, físico y a la vez es artista, ¿no?
es escritor, canta, hace teatro. Entonces, pero pareciera que esto, digamos, es como paralelo, como una cuestión es paralela, una y otra, ¿no? Entre ese rebelde sin causa indeterminada, por ahí escribí, ¿no? Entonces, teorías abandonadas, fragmentos, dice. Ahí estarían los mitos también. En consecuencia, la ciencia se encuentra mucho más cerca de las artes y de las humanidades en general, ¿no? Y acá está esto, es interesante, es verdad eso, ¿no? Y bueno, y después el psicoanálisis va a venir ahí, entre, ¿no? Viene entre. Esta cuestión popperiana, que yo ya le he estado señalando que está en el psicoanálisis y en Freud, y la artística. Pero Feyerabend no puede hacer esa resolución, no puede lograr un método, digamos, solamente se puede revelar, lo cual es importante porque es un primer movimiento. Y no lo dice cualquiera, lo dice un discípulo de Popper y alguien que atravesó, digamos, todo el contexto, la época, con las titulaciones, los doctorados. ¿Sí? Es decir, no es alguien, digamos, improvisado, no. Y él dice, mi respuesta al segundo problema es una consecuencia de la respuesta al primero. Si la razón científica no puede separarse de la práctica de la ciencia, si es inmanente a la investigación, tampoco puede ser formulada ni entendida fuera de situaciones específicas de la investigación. Es decir, lo que podríamos llamar el contexto de la instrumentación. Cuando yo le dividí el tríptico, contexto de descubrimiento, validación e instrumentación. El contexto de la instrumentación. Es decir, hay cuestiones, digamos, que solamente están enfrascadas, cristalizadas, digamos, en el laboratorio, digamos, ¿no? Procedimientos de laboratorio. Por eso esta cuestión del humano, de lo artístico, es decir, ¿cómo llevamos eso a lo social? ¿No? Ese es el problema que también se plantea. ¿Cómo, diga, de alguna manera, se lo voy a decir de otra manera, en el tríptico episteme, doxa y tecné, ¿cómo hacemos una tecné para la doxa, no solo para la episteme? El gran problema de Feyerabend es que él sigue peleándose, ¿no? Dentro de una lógica binaria. Esto que yo les mencioné, ¿no? Con este psicoanalista institucional. Está en una encerrona trágica, ¿no? Feyerabend está en una encerrona trágica, ¿no? Entre esa ciencia popperiana y toda esa dimensión creativa y artística. Después hay un decir de la Cato interesante acerca de eso. Vamos a ver si llegamos. Ciencia, dice, pero no existe la menor garantía. La ciencia no es garante de nada. Dice, ¿no? El concepto de garante es muy interesante para el psicoanálisis, ¿no? Como ese otro con mayúscula. Le quita, digamos, todo ese valor, ¿no? Toda esa investidura del otro como mayúscula, ¿no? Como lo primordial. No es lo primordial del hombre la ciencia. El hombre ha vivido, digamos, siglos sin este modelo moderno, esta construcción moderna de la ciencia. Por lo tanto, no es garantía. No es garantía de la felicidad tampoco, esta propuesta de la modernidad, ¿no? Del progreso y del bienestar. No es garante la ciencia. Se equivocó, es mentira la modernidad. De alguna manera viene a revelar esto, Feyerabend, ¿no? Esa modernidad que aún continúa, ¿no? Como modelo. Y es mentira que va a rectificar sus propios errores, dice. No, insiste en el error. La ciencia insiste en el error. Si el error está ligado al poder y a la obtención de capital, no va a haber reconocimiento de error. Ahí está la humanidad de Feyerabend, la sensibilidad de Feyerabend, ¿no? El valor de Feyerabend. Entonces el postulado del autor es, la ciencia es una empresa esencialmente anarquista. El anarquismo teórico es más humanista y más adecuado para estimular el progreso que sus alternativas basadas en la ley y el orden, ¿no?
Esto del progreso, ¿no? Otra trampa, digamos, está entrampado, tiene ciertas trampas de las cuales es difícil salir, ¿no? Bueno, el anarquismo, digamos, no estimula el progreso. Tampoco estimula el nuevo orden, digamos, ¿no es cierto? Si no, deja de ser anarquista, ¿no? El problema, digamos, en el contexto eh, de otros tiempos, ¿no? Bueno, dice, las condiciones externas, escribe Einstein, que se manifiestan por medio de hechos experimentales. No le permiten al científico ser demasiado estricto en la construcción de su mundo conceptual mediante la adhesión a un sistema epistemológico. Por eso debe aparecer ante el epistemólogo sistemático como un oportunista, sin escrúpulos, o sea, una epistemología del oportunismo. Pero ya Popper hablaba, digamos, de lo práctico, una epistemología práctica que resuelve, se adapta y resuelve de acuerdo a las circunstancias, al momento, y a la verdad como una verdad práctica, ¿no? La fragmentación de la ciencia, ¿no? Esto es lo que yo les hablaba antes, ¿no? De cómo está fragmentada. Y voy a leer un fragmento de él. Dice, antiguamente todo estaba articulado y la ciencia era parte de una explicación más amplia, ¿no? La holística, la lógica holística. Vamos a ayudarlo a Feyerabend, ya que tiene tanta pasión Feyerabend. Pero le faltan las herramientas simbólicas. Vean ustedes cómo alguien tan lúcido, tan inteligente, con tanta pasión, sin las herramientas epistémicas, lógicas, ¿no? No puede salir de esa encerrona trágica, ¿no? Él reconoce esto que sería la holística, es decir, a veces son necesarios ciertos recursos simbólicos, que esos recursos simbólicos son los que nos abren las puertas, y esa puerta hay unas dimensiones de descubrimiento, ¿no? Fantásticas, pero hay que abrir la puerta. Entonces dice, antiguamente todo estaba articulado y la ciencia era parte de una explicación más amplia que dependía de la cultura. Podía ser mítica, teológica, social, o sea, holística. Y nosotros la dividimos en tres, ¿no? Él hace un conjunto acá. Es decir, la ciencia estaba humanizada. ¿No? Interesante. ¿Por qué? Porque dice que la holística humaniza. La holística permite, digamos, esta relación de vinculación entre las partes. La holística es esa lógica que nos liga antes de la modernidad, antes del medioevo, ¿sí? Porque la religión empobrece esta posibilidad de construcción holística, ¿no? Pero es la interpretación religiosa, no los textos, sino la interpretación que hace el hombre, porque mete la posibilidad de lo holístico en lo binario, lo reduce porque quiere transformarlo en institución, instituido, ¿sí? ¿No? El dogma, pero por una cuestión de poder, porque el espíritu sopla donde quiere, dice la escritura, por lo tanto nadie tiene poder. Una institución que es administrar un saber acerca de una interpretación posible, una, una lógica de poder. Si no, si el espíritu sopla donde quiere, no es necesario ir a alguien que le diga qué hay que hacer. La comunicación es directa, no hay intermediario. ¿Cuánto aumentan los costos, no? Cuando hay mucho intermediario. Entonces, podría ser de esta manera, es decir, la ciencia estaba humanizada, ¿no? Y no era un aparato de cuantificación, ¿no? Ahí está dialogando en contra del positivismo de Carnot, el positivismo lógico, las matemáticas y la física por las cuales él pasó para llegar a ser doctor, física, ingeniero. Todo sirve, ¿no? Dice, así el autor dice que el único principio que se torna máximo en la ciencia, porque no inhibe el progreso, es todo sirve, ¿no? O sea, está atrapado todavía sobre ese paradigma. Esto entonces reemplazaría a los procesos de falsación en las teorías de investigación. Y vamos a leer lo que es la tesis para eso, tesis de trabajo. Su propuesta.
Y mi tesis es que el anarquismo estimula el progreso, cualquiera sea el sentido que se tome con este término, ¿no? Que se le quiera dar a este término, ¿no? Ahora actualmente se utiliza el concepto, tiene una nueva resignificación. Nosotros decimos progreso y lo ligamos al postulado de la modernidad, pero ahora se habla de discursos progresistas, o sea, discursos, digamos, como que son más avanzados que otros. Cada uno que lo dice tiene también una interpretación diferente, digamos, si es progresista o libertario, que le va a dar libertad al hombre. Pero en esa época, en la época de la modernidad, también se consideraba que era lo que le iba a dar libertad al hombre, que la ciencia le iba a dar libertad al hombre, ¿no? No fue ese camino, ¿no? Precisamente. Entonces, ese concepto de progreso, incluso una ciencia basada en la ley y el orden, ¿no? Que eran los postulados de la época, solo tendría éxito si permite que se den pasos anarquistas ocasionales. Como diciendo, un poco de recreo, por favor, ¿no? La idea de un método fijo o la idea de una teoría fija de la racionalidad descansa sobre una concepción excesivamente ingenua del hombre. Ahí está Freud, ¿no? Esto que yo le decía antes. Y su contorno social. El rico material que proporciona la historia intenta empobrecerlo para dar satisfacción a sus más bajos instintos y a su deseo de seguridad intelectual con el pretexto de claridad, precisión y objetivización de la verdad. Nadie se puede apropiar de la verdad, ¿no? Es una relación de poder que tiene la ciencia con la verdad, pero de poder en cuanto a dominación, ya lo mencioné antes, y ahí aparece el fantasma de Kant, de Immanuel Kant, como el fantasma del padre de Hamlet, diciéndole lo que hay que hacer. Entonces, para Lakatos, les voy a mencionar Lakatos, breve. Para Lakatos, la falsación implica el enfrentamiento de dos teorías en pugna, o sea, es una lógica binaria, no, es decir, parece simple, pero es compleja. Vamos a ver por qué. Teorías en pugnas contrarias que se validan ante la experiencia, ¿no? Es la experiencia la que hace la falsación. La realidad, esa realidad, pero entendida como realidad material. ¿No? Estamos en un nombre racional. El psiquismo totalmente racional. Entonces se verifica, se valida esto, ¿no? Y será refutada, digamos, ¿no? Por esa realidad. Por lo cual, digamos, aquella que puede interpretar mejor y adecuarse y producir en relación a esa realidad es la que pegó. Y esto se lo propone Lakatos como programa de investigación científica. Los programas de investigación científica. Ofrecerá una propuesta, ¿no? Para lo que será el protocolo científico, y el cual tiene una escritura que todavía se mantiene y se mantiene en protocolo. Y siguiendo una lógica muy precisa. Es decir, todo lo que yo ya le he estado hablando. Lakatos lo afirma, lo asegura, y lo afirma tanto que crea un sistema, digamos, para que esto no sea falsado. A él le preocupaba la falsación, entonces él crea un sistema de resguardo, ¿no? De armazón, de cuidado, que todavía se mantiene, porque las estructuras y los protocolos como programas científicos, ¿qué hacen? Le dan seguridad, ¿no? Protegen estos protocolos. Uno se pregunta, ¿por qué los psicoanalistas ingresan a la academia y son defensores, incluso promueven, ¿no? Y hay como un desdoblamiento? Es decir, en la clínica, de consultorio, de institución, son otra cosa, trabajan de otra manera, pero ingresan a la academia, ¿no? Y hasta son representantes y defensores de los programas y los protocolos científicos popperianos. Porque esto tranquiliza al sujeto, le da un lugar de poder, le da beneficios secundarios, lo tranquiliza, lo afilia a la comunidad científica. Miren ustedes todos los beneficios que hay. Y a la vez no se ve como contradicción. No se ve como contradicción, porque todo es como si alguien viene y dice, no, pero esto es contradictorio,
Es como esa versión donde uno dice, no, pero el rey está desnudo. Escuchen, está paseando, pero está desnudo el rey. ¿No, no ven que está desnudo? Bueno, van a justiciar a ese que dice que el rey... Eso no cabe ninguna duda. Tiene costos, digamos, hay costos. A Freud le sucedió. Cuando Freud quería, digamos, demostrar que el paradigma de la histeria se daba en hombres también, lo cual rebatía la etimología de histeria como histerón, como útero. Y él no tenía acceso a los espacios públicos, digamos, donde él encontraba este cuadro. Entonces no era una cuestión, digamos, eh, en el orden de la genitalidad, era una cuestión que estaba planteado de otra manera. Después la Carla va a trabajar con la sexuación, ¿no? Que no necesariamente tiene su anclaje en lo orgánico, como representación literal del orgánico. Es una construcción. Entonces, lo que va a plantear Popper es el cinturón protector. Inevitable, disculpen el humor, ¿no? Pero me remite a estos cinturones de castidad, ¿no? Hay un cinturón protector y un núcleo duro, ¿no? El cinturón protector son las hipótesis auxiliares, ¿no? O ad hoc, decía él, que pueden ser falsables, ¿no? Pueden cambiar porque su motivo y función es proteger al núcleo firme de la teoría, el que debe estar protegido por estas hipótesis que tienen un valor provisorio de conjetura, el maestro Pop. Las que pueden ser eliminadas, ¿no? Sin ningún problema pueden ser eliminadas. El objetivo, entonces, la propuesta es conservar y proteger el núcleo duro de una teoría, impidiendo que sea falsable por otras teorías, ¿no? Una máquina de guerra. Esta propuesta es interesante porque guarda una verdad, entonces, guarda una verdad, la del investigador, ya que hay una verdad no solo a probar, sino a proteger contra el contexto salvaje de los ilustrados. Los salvajes ilustrados. Ansioso por rebatir la propuesta y arrebatar el poder por una teoría que otorgue más poder. Entonces, las disputas son terribles. Este, se trata de esto. Interesante lo que dice Popper porque, digo, Lacato porque es cierto, y sigue el espíritu del maestro, ¿no? El maestro Popper. Pensémoslo en el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene un núcleo duro, que es sujeto de estudio, el inconsciente. No va a cambiar eso. Ahora bien, todo lo otro es falsable, ¿no? Pero a esos falsables le permite movimiento. Le permite movimiento, pero hay diferencia, ¿no? No tiene esta categoría de la verdad total, de conocimiento total, no, al contrario, es algo, digamos, que es inconocible en su totalidad, que solamente adviene, manifiesta en los fenómenos. Entonces, bueno, siempre es a media, ¿no? La verdad a media, pero es interesante lo que dice Lacato, no hay ningún tonto Lacato. Son gente muy inteligente, con mucho desarrollo, con mucho estudio, digamos, ¿no? A veces, digamos, estas posibilidades están reducidas, y se lo vuelvo a decir, por el tipo de lógica epistémica con la cual trabajan. Pero están advertidos de las otras posibilidades. Lo que pasa es que ellos hacen una elección en la posición en relación a esto, ¿no? El método pluralista. La pluralidad de opiniones es necesaria para el conocimiento objetivo y un método que fomente la pluralidad es, además, el único método compatible con una perspectiva humanista, ¿no? Volvemos a Feyerabend. No existe ninguna idea, por antigua y absurda que sea, que no mejore el conocimiento. Que no tenga una verdad, vamos a decirlo en nuestros términos, ¿no? Hay algo de esa verdad que uno puede indagar, y más si está en términos de la metáfora, ¿no? Ahí menciona, dice, estas concesiones ofrecidas por la Biblia, el poema Gilgamesh, la Ilíada, ¿no? La Edda, las alternativas cosmológicas, es decir, todo es universo, holístico, ¿no? Hay verdades, ¿por qué no ir a buscar ahí esas verdades? Pero eso ya lo decía Popper, son fuentes de verdades, ¿no?
anticipatorias, pero no, son precientíficas, pero porque no están dichas en el paradigma de ellos, pero son verdades, digamos, ¿no? Expuestas, vivenciales, existenciales, que atraviesan las épocas, los tiempos. Las teorías se abandonan y sustituyen por otras, dice Feyerabend. Voy a leer Feyerabend, sigo. Más de moda, ¿no? Mucho antes de tener oportunidad para mostrar sus virtudes. Por otra parte, la doctrina antigua y los mitos parecen extraños y absurdos solo porque no se conoce su contenido científico o porque está distorsionado por los filósofos y por los antropólogos. No tenía mucha simpatía por los filósofos. Es decir, porque consideraba, digamos, que de alguna manera no estaban respetando, digamos, no había un respeto y una consideración a eso otro que no era lo propio de ellos, ¿no? El saber hegemónico, ¿no? El que se instaure en un saber hegemónico tiene consecuencias, esas consecuencias tienen socioculturales, económicas y políticas, lo cual es cierto. Pero todos saben, en estructura de poder de una ciencia, busca ser hegemónico. Busca ser hegemónico. El mismo psicoanálisis, digamos, en los espacios universitarios busca ser hegemónico, porque son territorios de poder. En cuando se empiezan a desplegar esas escenas imaginarias, singulares, de apetencias propias, de deseos, de reconocimiento, aparece esto de la hegemonía. Aparece la hegemonía. Él da el ejemplo de la medicina china. Dice, cómo, digamos, la medicina china fue rechazada en la época del comunismo de Mao Zedong, y sin embargo, la gente la seguía practicando ocultamente y después, digamos, ¿no?, de la muerte de Mao, aparece nuevamente, ¿no?, revalorizada, digamos, y oficializada. O sea, el poder no la suprimió, ¿no? Es decir, era algo que estaba ahí en el pueblo, era un saber que continuaba, digamos, más allá de una estructura que lo rechazaba. Bueno, voy a avanzar porque si no me va a llevar mucho tiempo, ¿no? Él dice en un resumen una propuesta de resumen, dice, donde quiera que miremos, y sean cuales fueran los ejemplos que consideremos, vemos que los principios del racionalismo crítico, entre paréntesis pone, tomar en serio las falsaciones, aumentar el contenido, evitar la hipótesis ad hoc, y a futuro los principios del empirismo lógico, ¿no? Ser riguroso, basar las teorías en mediciones, evitar las vagas ideas y las inevitables y inestables verdades, digamos, ¿no? Y así continúa. Ofrece una explicación inadecuada al desarrollo pasado de la ciencia y a, tienden a obstaculizar la ciencia en el futuro, no ser un obstáculo. Ofrecen una explicación inadecuada de la ciencia porque la ciencia es mucho más cenegosa e irracional, ¿no?, que la imagen metodológica que quiere ofrecer. Y también genera obstáculos, ¿no?, en su propio intento de ser más racional, en su intento de ser rigurosa. Y como hemos visto, esta misma ciencia lleva a la destrucción. Y después, bueno, avanza diciendo, la razón no puede ser universal y no puede excluirse de la sin razón, ¿no?, lo irracional. Es decir, él ya está aceptando que no es todo razón. Y ahí ya está haciendo una ruptura con Popper y su compañero Lacan. Está diciendo que hay que incluir la sin razón, ¿no?, el inconsciente. De ahí, digamos, el paradigma de hacer una ciencia de lo inconsciente, ¿no? Una inciencia, diría Jacques Lacan, en cuanto que, digamos, es la ciencia del inconsciente. Inciencia, un neologismo. Entonces él propone, digamos, para incluir esta ciencia de la sin razón, el anarquismo epistemológico, el anarquismo, ¿no? Es decir,
de construir la razón. De alguna manera, eh, esta escena como profeta de Derrida, ¿no? Lo que advino después. Y él da el ejemplo de la mariposa y la oruga, ¿no? Dice que la mariposa sale de la oruga. Eso que se supone que es tan bello, que está tan iluminado, esa razón, digamos, sale de esa oruga, de eso otro oculto, de eso que recta en la sombra. Sería eso sin razón. Pero lo da como opuesto de alguna manera, ¿no? Dice que uno sale del otro, pero no encuentra una estética para nombrarlo. No sé. Yo lo ayudo un poco. Escribí, la mariposa de la razón ante la oruga del inconsciente. En el campo de la pulsión no hay tal disociación, ya que Sige, en cuanto a mariposa, porque es la representación, digamos, de los griegos de Sige, que sale del alma como una mariposa. Vuela con la fuerza que le otorga la oruga. Bueno, después yo hago mención también en esto de la ruptura de la época, las tres heridas, digamos, ¿no? Este, que menciona Freud, o sea, que las tres heridas, digamos, del narcisismo de la humanidad, ¿no? Estas rupturas, ¿no? Que se producen. Galileo, digamos, eh, del paso del geocentrismo al heliocentrismo, Darwin, el paso del creacionismo al evolucionismo y por último Freud con la ruptura de esta racionalidad y la irrupción del inconsciente, ¿no? Tres grandes heridas narcisistas que ha sufrido el hombre. Y él dice que, bueno, que cuál es el motor para el anarquismo. Y él promueve la violencia como motor, ¿no? Pero sería una violencia de construir lo racional, más que todo, ¿no? Dice, basarse en la curiosidad y no en la autoridad. No hay padre, digamos, ¿no? Pero padre en un sentido imaginario, no padre en cuanto simbólico, sino imaginario. El maestro, ¿no? Es requerido para desarrollar la curiosidad y no un método fijo, ¿no? Porque ahí está lo simbólico, ¿sí? Ahí está lo simbólico. La espontaneidad como reino supremo. Es decir, él está pidiendo esta posibilidad de que un espacio para la creación, ¿no? Para la invención, sin protocolos científicos, ¿no? El anarquismo epistemológico no tiene ningún programa científico que desarrollar. Claro, no tiene programa científico, pero tampoco tiene método de investigación propio y tampoco tiene escritura para proponer propia. Y esto hace que se desvanezca, que se transforme más en una postulación filosófica que en una propuesta científica. Incluso él mismo dice en su escritura, ¿no? Como una posición dadaísta, este anarquismo epistemológico. Y las grandes, digamos, las grandes instancias de referencia, ¿no? Que son un obstáculo para él, cómo son interpretadas, ¿no? Cómo son los modelos sociales de la época que él vive, como la verdad, la razón, la justicia. Que, bueno, que hay un motor ahí, ¿no? Que todo esto tiene que ser deconstruido. No dice deconstruido, yo estoy diciendo yo. Entonces, le voy a dar este último ejemplo ya para terminar en el diálogo. Tiene algo de ironía, pero tiene algo de verdad. Entonces, Inmelacatos le decía a Feyerabd, le daba un ejemplo, ¿no? Imaginemos esta escena. Alguien, digamos, está a lo alto de un edificio. ¿Cómo hace para bajar? ¿Cómo hace para bajar? Entonces decía, Feyerabd salta por la ventana. En vez de tomar el ascensor, salta por la ventana. Ese es el ejemplo que daba la Cato. Dice, sin embargo, hay otra posibilidad, ¿no? Vamos a ver las posibilidades que hay y hacemos una analogía, un juego con los razonamientos, ¿no? Entonces, en esta escena, ¿no? Metafórica, ¿no? De los registros también. Ahí podemos anudar los tres registros, lo real, lo simbólico y lo imaginario. Lacato ve dos posibilidades.
Lacato dice, ¿no? El ascensor, que representaría el método deductivo, ¿sí? El método general, digamos, y el inductivo, que sería la escalera, escalón por escalón, ¿no? Método inductivo, escalón por escalón, el general, el ascensor. Entonces ambos se pueden ubicar entonces en una posibilidad de construcción simbólica. Hay una construcción simbólica, ¿no? Donde el sujeto está contenido y el sujeto llega de una u otra manera, digamos, a algún final, ¿no? Algún final que no sea el final. Entonces, pero por otro lado está la ventana abierta. Dice, Lacato encuentra la ventana abierta y decide que es la forma más rápida de llegar, digamos, ¿no? Esa ventana, ¿no? Sería esta posibilidad de lo imaginario, ¿no? Pero es riesgoso, ¿no? Es decir, eh, no hay, es decir, está el marco nada más, ¿no? Y después está el vacío. Entonces hay un abrochamiento ahí entre eso real, digamos, de ese encuentro, digamos, y la llegada de ese encuentro. Detrás entonces de la ventana está eso real, ¿no? Entonces, ¿qué elige Feyerabend? Dice Lacato. Bueno, y según Lacato, saltar hacia afuera es encontrarse con ese vacío, ¿no? Con ese anarquismo que le genera y le posibilita un movimiento, ¿no? Le posibilita el salto, ¿no? Pero este pasaje al acto sería en términos psicoanalíticos, ¿no? Tiene el hallazgo del encuentro con un fin, es un acto logrado. Pero en eso, digamos, hay un suicidio. Hay algo del orden del suicidio. Por eso, para Lacato decía literalmente que el anarquismo epistemológico de Feyerabend era un suicidio. Yo les hice un juego analógico en relación al psicoanálisis, ¿no? Entonces, tenemos este tríptico, doxa, episteme y tecné, que tanto hemos trabajado, ¿no? Eh, la episteme, el modelo tradicional, ¿no? En la aristocracia intelectual, de los elegidos, de los señores, ¿no? Señoras también, ¿no? Este, y luego tenemos la doxa, ese otro saber común, vulgar, que nada tiene que aportar, que nada tiene que decir. Y la tecné, digamos ahí, que la tecné, digamos, no hay vinculación entre uno y otro. Feyerabend tiene el valor de confrontar los protocolos científicos y advertir que la realidad es más amplia y compleja que los modelos racionales burocráticos de la ciencia. Entonces, hay un rebelde de la causa, pero indeterminada, ¿no? Siguiendo a Karl Popper. Expande la conjetura sin límite, pero no logra proponer una lógica epistémica diferente, ni un método de indagación, ni una instancia escritural que lo sostenga. No puede ir más allá del padre, solo confrontar a su hermano de formación, ¿no? Lacato, por una herencia que no fue heredada. Una herencia que no fue heredada. Es decir, ellos tuvieron mucha dificultad en apropiársela y confrontaron entre ellos de forma fraternal, pero estaban atrapados de manera trágica y ahí está la escena trágica, ¿no? Que le dice, a pesar de que muere joven y primero Lacato, le dice a su hermano de formación, esto es un suicidio, hermano, pero yo prefiero eso a lo que donde vos estás, porque eso donde vos estás es otro suicidio, encerró la trágica, lógica binaria. Entonces, las lógicas epistémicas son posibilidades, son puertas abiertas. La lógica epistémica, ¿no? Para ver, digamos, cómo lo tríptico hizo ruptura, abrió otra puerta, lo cuaternario, ¿no? Abrió otra. La lógica rizoma las puertas que ofrece, la holística las puertas que ofrece en sus variantes. De eso se trata. En ese intento está Feyerabend, un reconocimiento de Feyerabend, un gran maestro, un esfuerzo pasional, inmenso, una búsqueda, una búsqueda que él realiza, digamos, totalmente válida, humana, eh, con un esfuerzo hacia lo social, hacia la cultura, hacia el intento de integrar estos saberes que estaban en tensión en él, ¿no? Que lo atormentaban también y disputaban en su interior. Pero bueno,
el tema del nombre del Padre, ¿no? Como metáfora, el nombre del Padre. Esta posibilidad, digamos, de donar en la función, ¿no? De donar, otorgar al otro un don, digamos, y marcar también, ¿no? Algo del orden. Pero dar la posibilidad de ir más allá, de dar la posibilidad a ese otro de ir más allá de la muerte simbólica, de superar al Padre. Es decir, hay que superar al Padre, ir más allá del Padre. Pero claro, hay que tener a alguien que favorezca ese movimiento. Porque, bueno, por ejemplo, Jacques Lacan, él dice, el que me quiere seguir se tiene que alienar en mí. No es una función precisamente del Padre, función del Padre. Les digo esto como advertencia de todo lo que le va a tocar en relación a ese proceso de alienación, digamos. Entonces, no, no es alguien, digamos, que favorezca a que ese otro que está en ese camino, digamos, vaya más allá de, digamos, sin esa necesidad de conspirar para el asesinato, digamos, en el orden imaginario. ¿Sí? Porque si ese asesinato va en el orden imaginario, el muerto vuelve y habla. Hamlet, Shakespeare, habla. Y no deja de hablar. Y habla en sueño. Bueno, estoy jugando un poco. Ya creo que los cansé.